avisen. Ok, bueno, continuando con la clase anterior, estábamos viendo acerca de la eritrocitosis hereditaria. Empezamos a hablar un poquito de la heterocigota, que es la forma más común, pero sin embargo también, hay otras variantes, ¿no? La homocigota es la más grave, puesto que habíamos dicho que, bueno, que va a ser que la estructura, las interacciones entre los dímeros y, por consiguiente, la formación de los tetrámeros de las espectrinas, pues va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser que no tengan un reordenamiento adecuado, ocasionando que el eritrocito sea frágil, que al momento de pasar por la microvasculatura, pues empiecen a alisar o fragmentar, formando estos famosos dicrocitos, inclusive en algunos casos, o inclusive algunos poiquilocitos, o también eritrocitos en gemación, que vamos a ver adelante. Y bueno, estos son debido a problemas con las espectrinas, principalmente el daño se encuentra en estas, ¿no? Que tenemos espectrinas que llamábamos eliptogénicas, que de acuerdo a la alteración genética que tenga en la secuencia de aminoácidos, pues van a permitir que los sitios de anclaje y o de unión, pues no sean adecuados y por lo tanto estas uniones sean completamente inestables. Pero nosotros, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? ¿Qué es lo que esperamos o podemos asumir? Vean, por ejemplo, este es un histograma, una citometría hemática de un paciente con una eritrocitosis hereditaria heterocigota. Si nosotros lo vemos, pues prácticamente, pues al ojo inexperto parecía que pues está más o menos normal, ¿no? Está clínicamente, entre comillas, sanos, no vemos ninguna alteración evidente que nos indique que tenga algún problema de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas patologías, dependiendo la gravedad y dependiendo la suma de cambios en los aminoácidos, pues va a permitir que pues, las alteraciones sean más o menos graves. Si vemos el volumen, por ejemplo, que es un corpuscular medio, que es un parámetro muy importante, que ya hemos dicho que inclusive es un criterio de diagnóstico y de orientación hacia los diferentes tipos de anemia, pues lo vemos prácticamente normal, ¿no? La única alteración que vemos aquí, que puede ser un poquito evidente, es que la concentración media de hemoglobina está ligeramente baja. Sin embargo, no es tan grave. La mayoría de los eritrocitos todavía son normocíticos, normocrómicos. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de la esferocitosis, generalmente, a menos que sea una forma grave, como las homocigotas o heterocigotas, o eliptogénicas que tengan también el gen LELI, que dijimos que son espectrinas de baja expresión, podemos ver otras alteraciones que vamos a ver más adelante. Ahí sí vamos a ver una diferencia importante en el histograma. Sin embargo, aquí lo vemos normocítico, normocrómico, pues eso les decía. Aunque yo en el laboratorio encuentre que el paciente clínicamente está sano, o sea, no veo ninguna alteración, no debo de dejar de revisar el extendido sanguíneo. Muchas veces en algunos laboratorios particulares o en instituciones que manejan un volumen muy grande de pacientes también, muchas veces si nosotros en el histograma o en la citometría hemática no encontramos alguna alteración que nos sugiera alguna patología evidente, muchas veces ni siquiera revisamos el extendido sanguíneo. ¿Por qué? Porque no, pues aquí está normal, pues seguramente el extendido sanguíneo está normal. Y ese es un grave error, muchachos. Ustedes cuando estén al frente de un laboratorio, están haciendo este tipo de estudios, deben siempre en todos los pacientes echarle una revisada al exceso sanguíneo. No les quita más de 10, 15, 5, 10 minutos el revisar, porque en muchos casos es muy evidente la alteración. Les digo, aquí, pues si lo vemos, pues morfológicamente sí es distinto el eritrocito, un eritrocito normal a un eliptocito. Sin embargo, por volumen, no hay mucha diferencia porque este ovalocito o eliptocito, pues va a ser más aplanado, no es un eritrocito que está aplanado, sin embargo es anormal y esto puede ocasionar oclusión en el vaso y generar algún tipo de anemia. Vamos a ver que igual, como les he estado comentando, no existe una forma o una figura eritrocitaria, una forma eritrocitaria que digas, es que esta forma eritrocitaria es exclusiva de esta enfermedad. No, es la suma de varios factores. Por eso digo
es importante siempre revisar, porque aquí ustedes me pueden decir, pues yo ahí la veo normal. Lo único que es un poquito baja la concentración media de hemoglobina corpuscular y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos el histograma doble, vamos a ver que hay algunos eritrocitos que son hipocrómicos, sin embargo, la gran mayoría son normocrómicos, normocíticos, son unos ligeros, hay unos cuantos macrocíticos, pero que no vemos gran diferencia. Sin embargo, si vemos el histograma de la hemoglobina, de la concentración de hemoglobinas, sí vemos que está dentro de los parámetros normales, sin embargo, tiene una ligera tendencia hacia la hipocromía. El piquito no está exactamente centrado, está como ligeramente inclinado a la izquierda, al igual que el volumen corpuscular medio, que está ahí en el histograma donde dice RBC volumen. Entonces, también está ligeramente, muy ligeramente incrementado. Y no vemos otra alteración. Entonces, les digo, por eso es importante revisar. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos el frotis sanguíneo de ese paciente, vamos a encontrar esto. Vean, eso ya no es normal, no son eritrocitos normales, estamos encontrando aquí precisamente estos eritrocitos, que si nosotros lo vemos de forma normal, pues la concentración de hemoglobina se ve pues prácticamente homogénea, no se ve ni hipercrómica ni hipercrómica, como la esferocitosis que vimos que los eritrocitos están se ven muy teñidos, pero no porque tenga un exceso de hemoglobina, simplemente porque como pierden la parte de la membrana, pues la hemoglobina se concentra, ¿no? Y en este caso, pues no, o sea, no se ha perdido parte de la membrana todavía, en este caso la eritrocitosis heterocigota no hay pérdida de membrana generalmente, simplemente es alteración estructural del citoesqueleto de las espectrinas del eritrocito, entonces lo único que hace es cambiar de forma. Entonces, como vemos, o sea, normalmente, pues, cantidad de hemoglobina es normal, sin embargo, la forma no es la correcta y puede generar precisamente que al momento de atravesar la microvasculatura, pues queden de esta forma, inclusive haya crisis esplénicas en casos graves. Veamos, o sea, esto ya no es normal, si estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, vemos la citometría, prácticamente nos dice que una persona clínicamente sana. Sí, también por eso tenemos que guiarnos por los hallazgos clínicos. Si nosotros no vemos al paciente y nada más vemos el histograma o nos da la muestra sanguínea que en muchos hospitales inclusive lo toma la enfermera o el médico residente les lleva nada más los tubos, pues usted va a decir, no, pues este paciente no tiene nada, es normal, pero cuando yo reviso el extendido sanguíneo, me encuentro con estas cosas, ¿no? Entonces aquí yo puedo sospechar hasta aquí, solamente pues sospechar que puede haber una esferocitosis. ¿Por qué? Perdón, una eliptocitosis, por la gran cantidad de eliptocitos presentes, ¿no? Veamos que es prácticamente más del 60-70% de los eliptocitos por campo, de eritrocitos por campo, tienen esta forma. Sin embargo, les decía que no siempre los eritrocitos encuentro eritrocitos, sí, seguramente es eritrocitosis hereditaria, heterocigota, ¿no? O homocigota si encuentro otras estructuras. No, hay que recordar que podemos encontrarles en otras patologías, claro que sí. Por ejemplo, aquí en la figura A vemos eliptocitos, pero los vemos demasiado hipocrómicos. Vean que apenas se alcanzan a ver, inclusive como si nada más se dibujara la membrana citoplasmática, que son característicos de anemias ferropénicas ya crónicas, ¿no? Esta forma de eliptocitos, vean, también tenemos varios ahí esferocitos o eritrocitos inclusive, hipocrómicos, ¿no? Que son característicos de las anemias ferropénicas. En el caso del B podemos ver algunos esferocitos, perdón, unos eliptocitos un poco más crómicos, o sea, un poquito más de hemoglobina, pero esto corresponde a una alfa-talasemia menor. Si lo comparamos con el C, que ya es una eliptocitosis hereditaria heterocigota, vemos que inclusive la forma elíptica es más común, es en mayor cantidad que en una alfa-talasemia. Tenemos más eliptocitos en la C, y en el D tenemos una mielodisplasia. Sin embargo, aquí en esta mielodisplasia, la característica es la intensidad del color, es un poquito más hipercrómica, no tan normocrómica, es más intenso, mayor cantidad de hemoglobina, y es por otras patologías. Sin embargo, para esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Por eso les comentaba que no siempre o no existe realmente una sola forma eritrocitaria que me indique esta forma eritrocitaria es exclusiva de esta patología. Por eso tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Citometría, ¿cómo se llama? Extendido sanguíneo, la búsqueda de la sangre en sangre periférica, y de ahí ya pues, bueno, encontré esferocitos, ¿qué cantidad hay?
híjole, tenemos como el 80%, bueno, no hay más. Seguramente es una una eliptocitosis, perdón, hereditaria. Ahora hay que ver cuál es, qué puedo hacer, corrimiento por ejemplo, de proteínas, un corrimiento electroforético, para ver cuál alteración de las espectrinas, por ejemplo, o hacer un estudio de biología molecular buscando qué polimorfismos o qué mutaciones en las espectrinas C que me podrían orientar más o menos hacia qué tipo de eliptocitosis podría ser, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante. Aquí lo que encontramos, por ejemplo, la figura es una eliptocitosis hereditaria heterocigota. Sin embargo, también hay formas más graves que habíamos visto, como son las esferocitosis hereditarias heterocigotas que tengan hemoglobina, perdón, alfa-espectrinas eliptogénicas, pero que además presenten algún tipo de hemoglobina, de espectrina de baja expresión, conocida como LELI. Lo que va a ocasionar aquí es que, vean, a diferencia de los eliptocitos que está en la figura A, que están bien formaditos, bien así, la forma elíptica muy bien definida. En el caso de esta patología de alguna eliptocitosis hereditaria heterocigota que tenga además una espectrina de baja expresión o espectrina LELI, lo que va a hacer es que empiecen a formarse no solamente los eliptocitos, sino una forma todavía más grave, que son los poiquilocitos, ¿no? Estas que están ahí con forma de asterisco, que es como si estuvieran separando o degradando o rompiendo parte de la membrana, ¿no? Estos poiquilocitos, que en conjunto los llevamos hacia los eritrocitos que no tienen una forma completamente definida, ¿verdad? Porque vean, inclusive en la misma fotografía del B, ambos eritrocitos que tienen este disco son de forma diferente, ¿no? Pero sí son estos eritrocitos anormales, e inclusive a un ladito del que tiene el asterisco de la parte superior, tenemos uno muy similar, un poquito más hipocrómico, sin embargo, también tiene estas formas, ¿no? Entonces, dependiendo la gravedad también de la eritrocitosis y del daño genético, pues vamos a ver diferentes formas eritrocitarias, no solamente los eritrocitos, sino también esas patologías. Y bueno, aquí tenemos otras fotografías igual, donde tenemos a un paciente con una eliptocitosis hereditaria heterocigota, con alteraciones en alfa-espectrina, más alfa-espectrina tipo LELI, ¿no? De baja expresión. Vean cómo se están haciendo esas prolongaciones, ese tipo de gemación, ¿no? Como que estuviera gemando. No sé si ya vieron en sus clases de microbiología como levaduras, por ejemplo, Saccharomyces o Candida albicans en una muestra biológica, cómo va siendo la gemación de las esforas, ¿no? Se ve así como la bolita, el bolillito, y que le está saliendo un chichón o un chipote, que está el proceso de gemación. Es muy similar a lo que se ve aquí, está como si estuviera gemando, como si estuviera generando otro eritrocito, pero no es que lo esté generando, simplemente que se está rompiendo, se está haciendo esta ruptura del eritrocito. Aquí tenemos la forma más grave, ¿no? De lo que les decía, les comentaba, aquí tenemos ¿cómo se llama? Una electrocitosis hereditaria homocigota. Aquí los dos genes, ya sea las alfa-espectrinas o las beta-espectrinas, se encuentran alterados. Y vean, aquí tenemos una gran cantidad de alteraciones. Vean, por ejemplo, inclusive las alertas que nos está marcando para el glóbulo rojo, dice 3.635 alertas, ¿no? Porque veamos que inclusive hay una eritropoiesis elevada, compensada. Veamos, tenemos una deficiencia de eritrocitos, tenemos en el cual hay una disminución en el número de eritrocitos, tenemos alteraciones de la hemoglobina, tenemos alteraciones del hematocrito, tenemos alteraciones del volumen corpuscular medio, de la concentración de hemoglobina, o sea, todos los parámetros de la fórmula roja se encuentran prácticamente alterados. Vean el histograma doble. Tenemos de chile, mole y manteca de eritrocitos. No tenemos normocíticos normocrómicos, normocíticos hipocrómicos, normocíticos hipercrómicos, macrocitos, microcíticos hipocrómicos, normocrómicos, hipercrómicos, macrocíticos hipercrómicos, normocrómicos. O sea, tenemos una variabilidad impresionante de eritrocitos, ¿no? O sea, tenemos
la anisocitosis es impresionante, ¿no? Veamos cómo está completamente distribuido estos eritrocitos. Y algo muy característico en este tipo de eritrocitosis homocigota es que la hemoglobina puede tener, vamos a encontrar pacientes que tienen desde 2 gramos sobre decilitro hasta 12 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Este paciente tiene 9.7. O sea, tenemos cantidades de hemoglobinas muy bajas y que pueden estar, es muy variable. Vean, por ejemplo, el histograma del volumen, del tamaño del eritrocito, ¿no? Está generalmente tendido un poco hacia la microcitosis. Sin embargo, pues tenemos de todo, ¿no? Y lo vemos, un porcentaje importante cae dentro de la parte de microcitosis. Sin embargo, vean la concentración, las de hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, en lugar de que tenga un pico muy característico normal, está prácticamente extendido. Tenemos desde hipocromía hasta la hipercromía. Tenemos una variabilidad muy grande. Y esto es debido precisamente a que por las alteraciones en las fosfetrinas, pues van a dar muchas formas, que las vamos a encontrar, vean, de este tipo, ¿no? Encontramos desde lo que son eliptocitos que tengan problemas, que tienen dos, por ejemplo, la figura A, que pareciera como un caracol sin la concha, pues ahí vemos un eliptocito con zonas de gemación, ¿no? 2 zonas de gemación. En el B tenemos un eliptocito que si no sabemos bien del paciente o no vemos bien la citometría y no leemos bien los valores citométricos, podemos pensar inclusive que puede ser un drepanocito. No, este no es un drepanocito, porque el drepanocito acuérdense que se forma por alteración de las hemoglobinas. En la formación de la hemoglobina S que polimeriza y forma el famoso drepanocito, ¿no? Aquí no es un drepanocito, aquí es un eritrocito, pero con la alteración es tan grave de sus espectrinas que simula o semeja un drepanocito, ¿no? Pero sigue siendo un eliptocito muy alterado. Tenemos también, en el caso del C, pues tenemos lo que el famoso dacriocito, ¿no? O el eritrocito en forma de lágrima. Entonces, como vean, tenemos además ahí unos acantocito en la parte derecha, casi hasta abajo de ese que parece así que tiene como piquitos, es un eliptoacantocito. Tenemos muchas alteraciones morfológicas importantes, ¿no? O sea, entre mayor sea la severidad de la enfermedad, pues las formas eritrocitoides van a ser mucho más variables. Vean, aquí lo mismo tenemos, aquí encontramos en el A unos poiquilocitos, le decía el poiquilocito, agrupa todos los eritrocitos que no tienen una forma definida, ¿no? Que no podemos decir, ay, pues es un esferocito, es un liptocito, es un dicrocito, ¿no? O sea, los poiquilocitos son todas aquellas formas eritrocitarias que no tienen una forma definida, ¿no? Porque vean qué figura le pueden ver, ¿no? La que tiene la letra A, ¿no? Pues ahí algo muy aberrante en cuestión de los eritrocitos. En el caso del B podemos encontrar esferocitos, claro, ¿por qué? Porque al final de cuentas la estructura, el daño a nivel de las espectrinas, pues va a hacer que estas formas, pues puedan surgir, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que las formas homocigotas, las interacciones entre los dímeros de la alfa y beta espectrina para formar los tetrámeros, pues es completamente aberrante, ¿no? Entonces no hay una unión adecuada, inclusive entre ellas mismas, y pues pueden tomar cualquier forma que les pueda ocurrir, la pueden encontrar en una eliptocitosis hereditaria homocigota. Aquí también, al igual que la eritrocitosis heterocigota, pues también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura, pues vemos lo que es una eliptocitosis hereditaria heterocigota, la que vimos al inicio. De aquí tenemos los eritrocitos, vean, los eritrocitos están en forma homogénea, generalmente no encontramos una alteración aparte, o si podemos encontrar algunos eritrocitos diferentes con otra morfología, sin embargo, es en cantidad mínima. La gran mayoría, que va del 25 al 100, inclusive en algunos hasta el 100%, son eliptocitos muy bien definidos. Estos son en las formas heterocigotas. En la homocigota, bueno, pues les decía, encontramos eliptocitos, poiquilocitos, esferocitos, dicrocitos, acantocitos, un montón de cosas, ¿no? Podemos encontrar cualquier forma, porque al final de cuentas, si está dañado el citoesqueleto, pues el eritrocito va a tomar cualquier forma, ¿no? Que se pueda imaginar.
En el caso del C, tenemos una esferoeliptocitosis, que esa la vamos a ver en la clase de mañana. Aquí podemos encontrar algunos esferocitos, eliptocitos o esferoeliptocitos. Si vemos, son formas parecían ser más hipercrómicas. Sin embargo, vemos también hay algunas normocrómicas. La diferencia de esta enfermedad, la esferoeliptocitosis y la serocitosis que vamos a ver mañana, es que aquí la alteración es por la forma en que ocurren las acuaporinas y ocurre también en los canales de transporte de agua, en el cual el eritrocito puede absorber o secretar el agua de forma aberrante y por eso toman estas formas. Ahí el problema no son proteínas, sino, bueno, proteínas estructurales, simplemente es la cantidad de agua que está presente en el eritrocito. Pero bueno, puede semejarse también a un leptocito, sin embargo, vean que inclusive se ven formas hipercrómicas, pero no se parece nada el A con el C. Y en el caso del D es un tipo de esferocitosis o también llamado ovalocitosis, que se llama ovalocitosis o esferocitosis del sudeste de Asia. Es una patología que vamos a ver a continuación, que me pueden decir, ay doctor, pero si es del sudeste de Asia, del sur de Asia, ¿qué diablos nos importa a nosotros? Que se preocupen allá los asiáticos, ¿no? Allá donde les dan. Pues resulta que esta patología se ha encontrado principalmente en mexicanos que son autóctonos, o sea, en grupos autóctonos en México. Y pues nosotros estamos en un estado que tenemos una gran variabilidad de gente autóctona. Pues nada más veamos hacia la región de las montañas, ¿no? Tenemos grupos autóctonos de México, que todavía inclusive hay algunas comunidades que pues no se han mezclado completamente con otras etnias o otras razas, ¿no? Entonces, podemos encontrar esto claro, porque al final de cuentas que entre grupos autóctonos, como nada más son entre ellos, muchas alteraciones genéticas pueden surgir, ¿no? Entonces no es descabellado encontrar en grupos autóctonos este tipo de patologías que se conoce como eliptocitosis del sureste de Asia, ¿no? Y aquí vemos que a diferencia de los otros eliptocitos, aquí estos son eliptocitos que se llaman eliptocitos estomatocíticos. ¿Por qué? Si se fijan, parece un estomatocito, como los estomatocitos, ¿se acuerdan que parecen aquellos como bolillos o como teleras? Tiene esa forma. Sin embargo, normalmente el estomatocito, la depresión, corre de manera central, y aquí no, aquí lo vemos que son dos depresiones, o como se llaman también dos estromas, que en lugar de estar longitudinales, están de forma transversal. Sin embargo, acá también en la parte superior vemos uno que está en forma diagonal, y bueno, nada más para que vean que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ¿podemos encontrar formas la misma forma en diferentes enfermedades? Claro que sí. Por eso hay que hacer toda una serie de estudios. No siempre hay que casarse con lo primero que nos arroja el citómetro o lo primero que veamos. O sea, eso nos va a orientar hacia dónde podemos dirigir el estudio. ¿Vale? Aquí igual volvemos a encontrar algunos frotis también de liptocitosis hereditaria homocigota. Encontramos tanto liptocitos con característicos, poiquilocitos, esferocitos, inclusive algunos eritrocitos gemantes por ahí vamos a encontrar, que se encuentran principalmente en la parte, en la imagen inferior izquierda. Vean ahí que parece que se estuviera formando otro eritrocito, como si han visto las levaduras al microscopio, o la cándida albicans, van a ver que es muy parecida, ¿no? Parece que estuviera generando un nuevo eritrocito. Aquí tenemos otra figura igual de liptocitosis hereditaria homocigota. Vean, lo que quiero que vean es la gran diversidad de formas que pueden encontrar. O sea, ¿por qué? Y eso tiene una lógica. Si están dañadas les digo, las espectrinas, pues obviamente que el eritrocito va a tomar la forma que Dios le dé a entender, ¿no? En el momento de pasar microvasculatura. Entonces vamos a ver una gran diversidad de formas. Inclusive, algo que podemos encontrar, vean esos eritrocitos que parecían así que tienen piquitos, esos son los eliptoequinocitos, que son característicos también de la eliptocitosis hereditaria homocigota, ¿no? Esa forma de equinocitos, pero en forma elíptica, no
forma circular tradicional, no el famoso equinocito normal que es esférico, sino aquí lo vemos en forma elíptica y también es una característica importante. Si nosotros encontramos una gran diversidad de formas eritrocitarias, predominantemente las vemos que tienen una tendencia a ser elípticas, vemos la citometría que tiene esa gran variabilidad, esa anisocitosis y anisocromía impresionante, pues yo puedo sospechar de que es una eritrocitosis hereditaria homocigota, ¿no? Les decía que hay otra patología, esta es la tercera que vamos a ver pues, en cuestión de los daños estructurales de membranas, perdón, del citoesqueleto por el problema de las espectrinas. Hay una que les decía que es la famosa esferocitosis, perdón, eliptocitosis, o también conocida como ovalocitosis del sureste de Asia, ¿no? Vean, aquí hay algo muy característico. Si ven, también me dicen, bueno, pues, doctor, yo casi no le veo problema, la mayoría son normocítica, normocrónica, es cierto. Sin embargo, si ustedes ven lo que es el histograma doble, van a ver que tiene una curva, forma una curvatura, parecía que empieza en la parte superior izquierda, en la zona hipercrómica macrocítica, y baja y empieza a hacer una curvatura hacia la normocítica hipercrómica. Si alcanzan a esa como forma como si fuera un riñoncito, un frijolito, en esta otra también se ve igual, vean. Si alcanzan a ver en el histograma doble, esa forma es característica de esta patología. Es muy común que tengamos células que sean hipercrómicas, macrocíticas, pero también células normocrómicas e hipercrómicas. Y lo vemos que hay una todavía mayor anisocitosis y, bueno, no tanto la anisocitosis, hay una mayor anisocromía. Tenemos una gran variabilidad de células que tenemos desde hipocrómicas a hipercrómicas, impresionante. El volumen también es muy variable y lo vemos, o sea, aunque al parecer estudian dentro, si vemos el histograma donde es el tamaño, el volumen de los eritrocitos, prácticamente la mayoría están dentro de los valores normales y solamente una colita ahí está en la forma de macrocítica, pero al momento no vemos que esa campanita esté demasiado aguda, está muy amplia, está dispersa, prácticamente abarca todo el rango normal y todavía un poco macrocítico que nos está refiriendo esto. Y bueno, en la hemoglobina, vean, es como si se acuerdan sus clases de estadística, pues parecía una campana de Gauss que tiene una tendencia hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, vean, en lugar de que tenga esa forma normal, como fuera una campana gaussiana normal, pues tenemos esa desviación un poco hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos eritrocitos también hipocrómicos, algunos hipocrómicos que se están tendiendo a la hipocromía, aunque también tenemos una colita de los hipercrómicos que los encontramos en los normocíticos e hipercrómicos, ¿no? Y bueno, estas características, la forma característica tradicional que vamos a ver de esta patología, es precisamente que en el histograma doble, les vuelvo a comentar, tiene esa forma que inicia desde la parte macrocítica hipocrómica, desciende y termina en la parte normocítica hipercrómica, ¿no? Así como que tiene esa ligera curvita, muy parecida a como viene el histograma de la concentración de hemoglobina. Decía, este es otro paciente, veamos que cumple más o menos las mismas características, aunque aquí la hipercromía no es tan alta, a diferencia del otro, vean en el anterior. En el anterior la hipercromía es más evidente y se le ve la colita donde está el histograma de la concentración de hemoglobina, la colita que está muy hacia la derecha, ¿no? Tiene células muy hipercrómicas, en este paciente no tanto, y lo vemos en el histograma doble, que prácticamente no tiene tanta hipercromía, sin embargo sí sigue teniendo un grado importante de anisocromía, y obviamente la anisocitosis se sigue manteniendo. ¿Y qué vamos a encontrar? No sé, es lo que vemos en el histograma y lo que es los valores sintomatológicos, pero ¿qué es lo que vamos a ver nosotros o por qué se da esto? En el caso de esta enfermedad, a diferencia de las otras, de la lipocitosis hereditaria, tanto homocigota como heterocigota, aquí el problema no está en las espectrinas. Aquí el problema es que hay una deleción
de 9 codones en lo que es la proteína de la banda 3. En lugar de que esté, como viene ahí este fenograma, donde está la secuencia genética del gen de la banda 3, que vemos en la parte superior, donde está el asterisco verde y rojo en la figura superior derecha, vamos a ver que hay un espacio de 27 aminoácidos que van a va a hacer precisamente que se produzcan estos 9, estas 27 bases van a hacer que se produzcan estos 9 aminoácidos, ¿no? Sin embargo, en esa patología, esos codones, esos tripletes que están intermedio, están deletados, que significa que no se encuentran. Entonces, el triplete que está con asterisco verde y con asterisco rojo van a estar juntos, haciendo que toda esa parte de esos 9 aminoácidos pues ya no se encuentren. Es una forma incompleta, o no incompleta, sí, incompleta de la proteína, y que va a ocasionar que tenga esta patología. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Estos bonitos eritrocitos estomacíticos, ¿sí? Se va a ver así, se va a ver, como les digo, como si fuera un bolillito, como si fuera una telera, ¿no? Pero en lugar de ver la forma normal que vemos, bueno, no normal, en lugar de que veamos el estomatocito, como lo hemos visto, de forma esférica o redonda, aquí la vamos a ver en forma alargada. Inclusive los estromas van a variar. Puede encontrar 2, 3, 4 estromas, dependiendo obviamente cuánta cantidad de la banda 3 esté alterada, o sea, haya perdido, no tenga la unión adecuada, pues va a formar estos hundimientos en la membrana, ¿no? Entonces aquí tenemos, en la figura A, pues tenemos estos eliptocitos estomatocíticos, de 2 y de 3 estromas, transversales, vean también que se encuentra en forma transversal. En el B encontramos un eliptocito estomatocítico con un solo estroma de forma oblicua, a la excepción que algunos son normalmente en forma longitudinal, pero bueno, en este caso oblicuo. Y en el C pues tenemos un eliptocito esferocítico, ¿no? También presente, que es característico. O sea, estas características son muy indicativos de este tipo de patología, ¿no? De la enfermedad de la ovalocitosis o ferocitosis del sudeste de Asia, es la presencia de eliptocitos estomatocíticos. Vean, aquí tenemos otro eliptocito estomatocítico, pero ya con 4 estromas, ¿no? O sea, de por sí con 2, 3 o con 1 es una alteración importante, pues ya con 4 estamos hablando de una patología mucho mayor. Y bueno, al igual que las demás, pues hay que empezar a hacer diferenciación, ¿verdad? También tenemos que, a pesar de que estos estomatocitos o estos eliptocitos estomatocíticos son característicos, también los puede llegar a confundir en otras patologías. Por ejemplo, en el A, aquí en el cuadro A, es una eliptocitosis del sudeste de Asia. Vemos los eliptocitos estomatocíticos con muchos estromas. Ese es un ejercicio importante, que tiene un número grande de 2 o más estromas presentes en la membrana introcitoria, cosa que, por ejemplo, en el caso de la estomatocitosis hereditaria, que es también la patología que vamos a ver el día de mañana, solamente se encuentra un solo estroma, ¿sí? Y vea la forma, es un poco más esférica, ¿sí? O sea, los estomatocitosis hereditaria, los estomatocitos, son redonditos, son como el eritrocito normal, sin embargo, tiene un hundimiento como si fuera un bolillito, pero es en forma redonda, a diferencia de la estomatocitosis, perdón, de la eritrocitosis del sudeste de Asia, que sí tiene la forma alargada. Y bueno, y con el C, tenemos anemia megaloblástica, vemos el macrovalocito, que es tamaño grande, porque ya dijimos que en esta patología vamos a encontrar células macrocíticas. Sin embargo, no hay presencia de estromas, no hay presencia de la cantidad de hemoglobina, que no se ve concentrada, ¿no? Se ve homogénea, grandes y macrovalocitos, como característico de la anemia megaloblástica. Sin embargo, no existe la presencia de los estromas. Y en el caso del D, pues bueno, ya la que hemos visto a lo largo de estas clases, la eliptocitosis hereditaria heterocigota, ¿no? Ahí están los eliptocitos muy bien formados, sin embargo, igual no existe este extendimiento, estos estromas, es de forma normal. Bueno, digamos,
homogénea, perdón, no homogénea. Aquí tenemos otras fotografías, igual de los eliptocitosis, eliptocitos estomatocíticos. Vean con contraste de fases, donde se ve muy bien el hundimiento central con los estromas, con la condición de Nowhere, perdón, donde podemos ver muy bien característico cómo están estos hundimientos, estas depresiones comparadas con la tinción de Wright. Aquí lo tenemos ya al microscopio de barrido, vean, esos hundimientos es lo que vemos en el microscopio de forma normal, ¿no? Bueno, de forma tradicional, es estos estromas, estos hundimientos causados precisamente porque la interacción entre la banda 3 con la anquilina pues no es adecuada, ¿verdad? No hay una unión correcta y por lo tanto pues no va a haber un sitio de fijación de las cadenas espectrinas a la membrana citoplasmática de forma adecuada. Y bueno, como hemos visto esta patología, pues, ¿cuáles son las formas clínicas o cómo lo vamos a encontrar? Híjole, vamos a tener montón de variabilidad, pero un montón de formas, una variabilidad impresionante. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la suma de cuántos polimorfismos, cuántas alteraciones genéticas o cuántas inserciones de lesiones o cambios de nucleótidos va a tener el paciente, ¿no? O sea, tenemos de la forma que es el portador silente, o sea, tiene un defecto en las espectrinas, sin embargo, pues es prácticamente asintomático, no presenta ninguna alteración, muy parecido a lo que vimos en el histograma, en el primer histograma, que si ustedes lo ven, dicen, pues no tiene ninguna alteración, ¿no? Prácticamente todo es normocítico, normocrómico. No tiene alteraciones no tiene ningún grado de anisocitosis, no tiene ningún grado de anisocromía, son un poquito de la concentración media de hemoglobina alterada, pero de ahí prácticamente todo normal, ¿no? Sin embargo, la P se encontrará ahí o el porcentaje es muy bajo. Sin embargo, pues solamente se puede detectar por electroforesis de proteínas o por cuestiones de biología molecular, por medio de búsqueda de los de RFLPs, PCR-RFLPs o alguna otra tecnología de secuenciación para ver si hay alguna alteración en la secuencia de los nucleótidos, ¿no? Y bueno, les digo, los defectos son muy sutiles. A lo mejor más que un eliptocitos podemos encontrar un esferoeliptocito, ¿no? O sea, una forma elíptica entre un esferocito y un eliptocito, o un eritrocito que está ligeramente de forma elíptica, es muy sutil. Inclusive muchas veces hasta lo podemos confundir que fue una mala técnica, ¿no? Al momento de hacer el extendido sanguíneo, pues le pusimos mucha fuerza y por eso se deformó el eritrocito, ¿no? Pues muy sutil los cambios, es muy difícil porque, pues, les digo, como no tiene una sintomatología característica y prácticamente pasa de forma normal, todos los estudios son prácticamente normales, pues prácticamente no pasa de forma imperceptible, ¿no? Sin embargo, bueno, si va a haber una disminución en la estabilidad térmica de los eritrocitos, significa que va a haber presencia de hemólisis, por algo lo detectado, ¿no? Si hay un proceso hemolítico no tan grave, sin embargo, si va a haber una ligera disminución también en la cuenta eritrocitaria, obviamente también va a haber una menor estabilidad mecánica de los esqueletos membranosos de los eritrocitos, por lo misma alteración de las espectrinas, los péptidos de la espectrina van a ser anormales, o sea, voy a encontrar formas alteradas de las espectrinas que tienen diferentes aminoácidos que no deberían de tener, o alteraciones de la secuencia de aminoácidos que van a ser característicos. Pues obviamente también va a haber un aumento en el número de dímeros de espectrina. Ojo, les decía que muchas veces, por ejemplo, en el caso de las Lely, ¿no? Que dijimos que se produce en la espectrina Lely, se produce en gran cantidad, pero es muy inestable y no tiene sitios de unión para formar dímeros, entonces va a ir degradando, por eso también la grabé. Por eso, si tengo otra espectrina eliptogénica, me va a dar una patología muy similar a una homocigota, o sea, son formas graves. Sin embargo, también puede haber alteraciones en el cual solamente se formen los dímeros. O sea, se forma el dímero de alfa espectrina con la beta espectrina.
pero en los sitios de anclaje tengan alguna alteración y no va a permitir que se formen o se unan de forma adecuada, permitiendo que en el caso, en lugar de que tengan tetrámeros de espectrina, tenga una mayor cantidad solamente de dímeros de espectrina, ¿sí? Sí se nota la diferencia, o sea, puedo tener muchos dímeros, pero pocos tetrámeros, y si no tengo tetrámeros, pues no puedo formar las cadenas para tener el citoesqueleto de forma adecuada. También puedo tener la forma común leve o la típica, que es afortunadamente hasta el 87% de los pacientes. En este caso, pues generalmente son asintomáticos. Sin embargo, aquí ya voy a encontrar eritrocitos en el frotis. Generalmente son normal la supervivencia o ligeramente disminuida. Generalmente lo encontramos de forma accidental porque fue el paciente a hacerse un chequeo y al revisar el frotis, el analista fue curioso, lo revisó y China encontró que tenía eritrocitos, ¿no? Pero fue de forma accidental, no porque el paciente llevaba alguna sintomatología. Generalmente no hay presencia de anemia, hay una hemólisis mínima, pero está compensado, o sea, no se ve que haya presencia de hipoxia del paciente, ningún síntoma característico de alguna anemia. Muy rara vez te va a ocasionar una esplenomegalia, sin embargo se va a encontrar un porcentaje arriba del 30% de lipocitos en el exterior sanguíneo, ¿no? Puede haber una ligera reticulocitosis. ¿Por qué? Porque está precisamente esta hemólisis está compensada, pues alrededor de un 3%, 2%, pero un poquito arriba del 2%, que es normal, entre un 3, 4%. No es muy alta, sin embargo, pues está de forma compensada. Va a haber una disminución de aptoglobina, ¿por qué? Porque hay un proceso hemolítico. Si hay un proceso hemolítico, hay destrucción de eritrocitos, liberación de hemoglobina y por lo tanto, pues la aptoglobina va a captar esa hemoglobina para hacer retirada de circulación. Por lo tanto, la cantidad de aptoglobina libre, pues va a estar disminuida. En caso de alguna de las personas que tengan infecciones, embarazo, déficit de vitamina B12, puede ocurrir una crisis hemolítica. También muchos pacientes, principalmente las damitas, no, usan con su vida prácticamente de forma, entre comillas, normal, y al momento que ocurre el embarazo, pues puede ocurrir que tenga la crisis hemolítica, ¿no? ¿Por qué? Por la alteración en todo lo que es la dinamia de la eritropoiesis normal de la mamá, por estar haciendo porque pues, se van a llevar parte de los nutrientes que están formando los eritrocitos de la mamá, se los va a llevar el producto, ¿no? Ahí el parásito ese se lo va a llevar para formar sus propios eritrocitos. Entonces puede haber crisis hemolítica, al aumento de la presión sanguínea, obviamente por lo mismo tienen ahí al bebé, pues generalmente la presión aumenta, ¿no? La tensión arterial puede aumentar y eso hace que el eritrocito, como va a fluir más rápido y estas formas no se pueden deformar, pues van a chocar con la microvasculatura y van a aumentar la crisis hemolítica. También en caso de los recién nacidos, que se pueden detectar inclusive desde la infancia, desde los recién nacidos existe la poiquilocitosis infantil, que son presencia de poiquilocitos, aquí hay alteraciones de las pectinas de forma importante, y puede haber una anemia hemolítica moderada severa, dependiendo cuál sea el daño de las espectrinas, desde el nacimiento. O sea que es el bebé va a nacer ictérico, sin embargo, va a ir disminuyendo de 6 meses a 2 años y va a cursar después con un cuadro leve. ¿Por qué creen ustedes que en el caso de los recién nacidos van a tener esta alteración, van a salir ictéricos, van a tener un problema de anemia hemolítica moderada severa, pero a lo largo del tiempo, que van creciendo más o menos entre 6 meses y 2 años, pues va a asemejar un cuadro leve? ¿Por qué creen? De que algo grave va así como que a remitir de forma espontánea. A ver, ¿qué se les ocurre para que despierten? Porque va ¿Quién desarrollando dice yo? su sistema inmune. No, aquí hay que recordar que aquí no está implicado el sistema inmunológico, no es una anemia hemolítica. ¿Su crecimiento? Cuando, Tiene que, cuando ajá, son recién nacidos, hay una mayor producción de eritrocitos. no, sí tiene que ver por crecimiento, David y María José, también no es que tenga mayor número de eritrocitos,
algo más fácil, que les dije en clases de la cual vimos eritropoiesis. ¿Qué ocurre en un bebé? ¿Cómo es la producción de eritrocitos cuando está en la etapa embrionaria, No es porque son fetal? inmaduros. No, sus eritrocitos son maduros. Más fácil. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos la eritropoiesis? Perdón, ajá, ¿quién iba a hablar? Sí, doctor, diga, A ver, dime, María José. por favor. ¿No? Mándame. Ah, es que pensé que ibas a decir algo. Ah, igual quería saber si podría ser porque el bebé, además de producir sus eritrocitos en la médula ósea, también hay una producción menor en el hígado y en el vaso. A eso voy. Precisamente, acuérdense que la eritropoiesis es diferencial dependiendo de la etapa de desarrollo. En el embrión, primero es en el saco vitelino, ¿verdad? Que es una estructura que se forma del ectodermo, las células del ectodermo forman este saco, donde va a haber algo que se llama islotes hemangioblásticos, que nos van a producir los primeros eritrocitos. Van ciertas hemoglobinas, van ciertos tipos de las pectinas, van a haber ciertas alteraciones que se van a estar ahí manifestando. Posteriormente, cuando empieza a tener ya circulación más desarrollada el feto, que ya perdón, el embrión ya se convierte en un feto, que empieza a poner producción en el hígado, que ya forma el hígado, empieza a producir también eritrocitos fetales, ¿no? Así en el hígado. Y conforme se va acercando ya la etapa de nacimiento, la médula ósea ya empieza a producir los eritrocitos como va a ser el resto de su vida de ese individuo. Entonces, lo que aquí puede ocurrir es que el momento del nacimiento, pues va a haber eritrocitos de chile, mole y manteca, ¿no? O sea, eritrocitos tanto fetales como eritrocitos de médula ósea. Eritrocitos de saco vitelino ya no van a haber, porque esos ya se perdió tiempo atrás, ¿no? Pero sí va a tener todavía producción hepática de eritrocitos y producción ¿cómo se llama? De médula ósea de eritrocitos. Entonces, los eritrocitos fetales que vengan con esa alteración, pues se van a ir perdiendo. Por eso, esa producción va a empezar a disminuir, va a empezar a tener menores alteraciones, porque va a ir madurando el sistema hematopoyético y por lo tanto va a permitir que esa gravedad ictérica de por sí que debe llevar un paciente, un bebé de forma normal, si ustedes a un bebé le empiezan a hacer monitorear bilirrubinas, van a ver que dentro de los valores normales, ojo, dentro de valores normales va a estar ligeramente incrementado, ligeramente. No tiene una hiperbilirrubinemia. Está dentro de lo normal, pero ligeramente incrementado porque está precisamente reemplazando los últimos eritrocitos fetales, los últimos eritrocitos fetales que al final de cuentas van a ser reemplazados por los de médula ósea, ¿no? Entonces, por esa razón, en el caso de los bebés que tengan estas alteraciones, pueden remitir después de cierto tiempo, ya que se eliminaron los fetales, a una forma un poco más leve. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues bueno, eritrocitos, como obviamente por la patología, poiquilocitos y algunos esquistocitos, ¿sabes? Otras formas que podemos encontrar, pues es la eritrocitosis común con diseritropoiesis. Aquí, ¿qué ocurre? Que va a haber cambios en médula ósea. Aquí es una eritrocitosis típica, va a haber crisis hemolítica como características diseritropoiéticas, que significa aumento de bilirrubina, disminución de hierro sérico, disminución de reticulocitos. O sea, bueno, pero ¿cómo? Si está en destrucción, se supone que usted nos ha dicho que en una anemia hemolítica debe haber reticulocitosis. Sí, de forma normal, todas las anemias hemolíticas van a tener una reticulocitosis alterada o aún incrementada, inclusive presencia de reticulocitos de estrés. Sin embargo, en este tipo de patología va a haber un daño a nivel de médula ósea que va a generar
que no haya una reticulocitosis o haya producción de reticulocitos de forma adecuada, ¿no? Entonces, en médula ósea, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar cambios displásicos, alteraciones en las formas blásticas del eritrocito, va a haber asincronía del núcleo citoplasma, o sea, no va a tener la relación adecuada. Podemos encontrar, ¿cómo se llama? Eritroblastos binucleados, no sea, daño a nivel de la cromatina, en lugar de que tenga un solo núcleo, lo vamos a encontrar dividido, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones desde médula ósea que nos puede llevar a esta eritrocitosis. Esta es la forma una de las más graves, la piropoiquilocitosis hereditaria, afortunadamente recesiva, que significa que los dos papás deben de tener el gen dañado para darlo al hijo. Es severa desde la infancia, inclusive el niño sale completamente ictérico al momento del nacimiento. Su característica principal es que la membrana eritrocitoide es muy inestable al calor. Entonces, imagínense, con la misma temperatura corporal, se van a estar destruyendo los eritrocitos, ¿no? Es una anemia hemolítica muy intensa, existe esplenomegalia, aumenta eritropoiesis, va a haber un incremento en hemoglobina excretada que va a ocasionar que el paciente, estos niños, puedan desarrollar cálculos biliares, ¿no? Estamos hablando de un niño de 5 o 6 años ya con cálculos biliares por esa hiperbilirubinemia que viene arrastrando inclusive desde antes de nacer, ¿no? Y vamos a encontrar un montón de aberraciones eritrocitarias en circulación, restos de eritrocitos, poiquilocitosis, ferocitosis, lipocitosis, eritroblastos, estomatocitos, acantocitos, un montón de alteraciones. Vamos a encontrar una hipervariabilidad, una anisocitosis impresionante en el momento de ver el extendido sanguíneo. Vamos a encontrar diferentes formas patológicas eritrocitarias y bueno, esto también hay que empezar a revisar, ¿no? Esta es una característica importante de esta enfermedad, ¿no? Que es precisamente la gran variabilidad de formas eritrocitarias aberrantes que podemos encontrar, ¿no? Y más si generalmente, pues desde que el niño nace, pues ya viene con estas alteraciones. Y también podemos, al momento que podemos hacer prueba de térmica, vamos a ver que al momento que lo ponemos a la sangre que tengamos de este bebé, de este niño, al momento de someterlo a temperaturas de 37, 38 grados, se va a empezar a ver un análisis importante de eritrocitos. ¿No? La homocigota es una forma grave, afortunadamente no es tan común, requiere transfusiones, no hay forma de curarla, pues como es la forma grave, donde va a haber una hemólisis importante, al igual que la anterior, la piropoiquilocitosis también requiere transfusiones sanguíneas, también en la homocigota común requiere transfusiones toda la vida y por lo tanto, como tiene sintomatologías muy parecidas, muchas veces se puede confundir con la otra, ¿no? En el caso también hay eritrocitosis esferocítica, esta generalmente es en población caucásica, europea, hay una hemólisis moderada, y bueno, puede encontrar eritrocitos en un 15% más esferocitos, y generalmente es autosómica dominante. La eritrocitosis estomatocítica, que es la que dijimos del sureste de Asia, también se le conoce como eritrocitosis estomatocítica, pues se encuentra que tiene una elevada frecuencia de protección contra el Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque pues, al haber deficiencias en banda 3, el Plasmodium va a costarle más trabajo ingresar al eritrocito. Entonces, bueno, algo bueno tenía que tener, sin embargo, no significa que no se vaya a enfermar, ¿eh? Ojo, una cosa es resistencia o protección y otra cosa es que no se vaya a enfermar. Así se pueden enfermar de Plasmodium. Generalmente, en caso de si el paciente fuera homocigoto, es incompatible con la vida, la forma homocigota, por lo tanto, si es incompatible con la vida, significa que las personas o el producto que vaya con los dos genes alterados, pues normalmente no llega a término, ocurre la mortalidad embrionaria, ocurre el aborto espontáneo, y el feto pues no se desarrolla.
puede haber presencia muy descompensada, entonces va a haber disminución de eritrocitos, pero no va a haber alteraciones clínicas como hipoxia, no se van a manifestar, puesto que está compensada. Vamos a encontrar eritrocitos estomatocíticos que ya vimos, que pueden tener 2, 3, 4 estromas transversales, o si no, también estromas oblicuos. Vamos a encontrar aproximadamente más del 30% de ovalocitos o eritrocitos, y bueno, algunos estomatocitos sin con ausencia clínica y de hemólisis, ¿no? Y generalmente es autosómica dominante, que significa que cuando un padre tenga la alteración es suficiente para que el producto lo manifieste. Y bueno, ¿cómo lo puede diagnosticar estas patologías? A ver, dime, David. Doctor, tengo una duda en cuanto a la piropoiquilocitosis y la eliptocitosis homocigota. Dijo que eran muy similares y que podían confundirlas, ya que sus síntomas pues son muy parecidos. Entonces mi duda es cómo uno puede diferenciarlas en sí, la forma más, se podría decir, fácil que uno podría diferenciar esas dos. Generalmente esto se detecta desde temprana edad, cuando prácticamente el nacimiento. La presencia de la hiperbilirubinemia al momento del nacimiento es característica de la piropoiquilocitosis, cosa que en la otra no hay tanto. En la eliptocitosis homocigota es muy limitado, no es tan alto los valores de bilirrubinemia, de la bilirrubina. En directa es un poquito más bajo. Sí hay elevación, pero no tanto como la poiquilocitosis. Digamos que en el laboratorio lo que podríamos ver. Sin embargo, pues para eso tenemos que pues sospechar, ¿no? Y ver cómo está todo. O sea, es muy difícil por esa situación, porque prácticamente solamente el nivel de la bilirrubinemia y ligeramente la cuenta eritrocitaria eh, cambia un poquito, es menos grave o menos alta en la homocigota al momento del nacimiento. Conforme va pasando el tiempo, pues se va agravando. Otra forma que se puede hacer es por corrimiento electroforético, buscar las espectrinas, ver la alteración que pueda tener. Otra opción también es ver por secuenciación genética para ver la alteración también a nivel genético, qué es lo que se está pasando. Normalmente voy a regresar un poquito para que veamos las diferencias, por ejemplo, en lo que son las espectrinas. Por ejemplo, en la poropoiquilocitosis, una espectrina alfa está alterada, es eliptogénica, por ejemplo, la Corbey, y la otra tiene algún otro tipo. Por ejemplo, puede ser una espectrina talasémica, por ser un ejemplo. Sin embargo, la Corbey es la que va a formar más fácilmente los dímeros con la espectrina B, y por lo tanto va a ser más estable que la talasémica, porque las eliptogénicas son más estables que las talasémicas y son las que van a permitir formar los dímeros. Sin embargo, las espectrinas como la Corbey, ojo, no nada más la Corbey, hay otras diferentes, San Luis, la que tú gustes y mandes, en los sitios de unión entre espectrina alfa y espectrina beta de las cadenas para formar el tetrámero no va a ocurrir de forma adecuada. ¿Sale? Hasta aquí estamos bien. ¿Qué pasa con las homocigotas? Si te fijas, aquí lo que ocurre es que ambos genes están alterados y por lo tanto, si lo vemos, pues prácticamente ocurre lo mismo. En este caso con la Corbey, pues solamente va a haber Corbey, entonces solamente va a formar este tipo de dímeros y tetrámeros, ¿no? No sé si por esa razón son muy parecidas, se pueden confundir, porque si yo lo veo, pues solamente voy a encontrar en eritrocito este tipo de espectrinas eliptogénicas, como la Corbey y la beta normal, y el caso de la piropoiquilocitosis,
pues voy a encontrar prácticamente el mismo tipo de espectrinas. Entonces, ¿qué me voy? A buscar en los padres si hay heterocigosidad, homocigosidad para las diferentes espectrinas. A lo mejor encuentro que en el bebé, pues voy a encontrar que es heterocigoto para una eliptogénica como la Corbeil, y el otro gen pues tiene alguna espectrina talasémica, ¿no? Entonces, por esa razón los puedo diferenciar. Pero así en el laboratorio clínico común y corriente, utilizando citómetro hematológico o extendido sanguíneo, es muy difícil, muy, muy difícil. Son valores muy, muy similares. ¿Mm? Entonces, por eso vamos a utilizar más otras técnicas. Es lo que les decía, muchas veces no hay que quedarnos con lo que vemos en el laboratorio. Hay que irnos a buscar más allá, ¿no? Otra, vean, esto es importante, tío, como es mucha la bilirrubina excretada de la piropoiquilocitosis, es muy común tener cálculos biliares a edad temprana. Esa es una característica muy importante. A diferencia del homocigoto. Casi no, en los cálculos sí puede haber presencia, pero no en el 100% de los casos. No sé si quedó explicada la duda. O sea, normalmente con los métodos hematológicos es muy complicado. Se tiene que hacer, si le hago, por ejemplo, pruebas de fragilidad térmica, me van a dar elevada a los dos. La presencia de las alteraciones citológicas va a ser muy similar. Los valores hematológicos van a ser también muy similares. Sin embargo, pues hay que buscar, ¿no? Hay que buscar a lo mejor con biología molecular o con elemento electroforético, puede encontrar otras diferencias. ¿Sí quedó clara? ¿Sí se respondió? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, también la eritrocitosis ferocítica que vamos a ver, esto ya lo habíamos visto. Les digo, la eritrocitosis estomatocítica o del sureste de Asia, pues también no tiene cierto número, perdón, hemólisis compensada. Objetivo, sin embargo, el rasgo característico, este sí es muy característico, es la presencia de esos eritrocitos estomatocíticos de 2 o más estomas, ¿no? O sea, es una característica muy importante, es un criterio prácticamente de diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Es muy, muy seguro que es una estomatitis. El diagnóstico, les decía lo que me preguntaba David, bueno, en la cantidad de eritrocitos o alteraciones va del 25 al 100%, tienen características eritrocíticas. Obviamente, entre mayor porcentaje de eritrocitos con características eritrocíticas encontremos, pues es más probable que se trate de una eritrocitosis. Va a haber patrón hemolítico, aumento de reticulocitos, lactato estrogenase elevado como en la esferocitosis, urinógeno urinario, bilirrubina indirecta, autoglobina baja, etcétera. O sea, si lo vemos, va a decir, bueno, doctor, pero pues eso es lo mismo que la esferocitosis. Pues bueno, aquí a lo mejor sí puedes diferenciar una eritrocitosis de una esferocitosis por microscopio. Va a tener la misma patología, las mismas pruebas o variaciones clínicas, perdón, de laboratorio, la gran mayoría va a tener muy similar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una destrucción de eritrocitos. Y aquí las alteraciones son prácticamente del corte genético. Sí, dime, Vanessa. ¿Vas a preguntar algo, Vane? Vane. Bueno, si quieres preguntar algo, abres el micrófono, ¿eh? Porque vi que levantaste la mano. Perdón, continúo. Entonces, vemos las pruebas de laboratorio son muy similares, muy, muy, muy similares, y por lo tanto, pues, o sea, ¿de qué son? Indicativos de una anemia de tipo hemolítica. No sabemos cuál todavía, no sabemos cuál alteración. Si vemos al microscopio, vamos a encontrar alteraciones en los eritrocitos, pero solamente eso.
si seguimos viendo, digo, en sangre periférica, pues vamos a encontrar eritrocitos, todas estas formas aberrantes del eritrocito, y pues dependiendo de lo que encontremos, pues podemos hacer un sugestivo, sugerir hacia qué tipo de eritrocitosis podemos estar dirigiéndonos. Obviamente también la termoestabilidad, les decía, por ejemplo, una prueba que podemos hacer, que me preguntaba David Leonardo, es precisamente esto, la termoestabilidad. Generalmente el eritrocito de los pacientes con poiquilocitosis, piropoiquilocitosis, son más frágiles a los cambios de temperatura. O sea, generalmente, inclusive a temperatura de 36, 37 grados centígrados, el porcentaje de hemólisis es altísimo, a diferencia de las otras eritrocitosis. Eso es lo que podríamos hacer en el laboratorio, que podemos tener ahí a la mano. Podríamos hacer prueba de termoestabilidad y ahí sí podemos sugerir que posiblemente sea una piropoiquilocitosis. Por eso el término piro, de calor, ¿no? De fuego, de los poiquilos, de la formación de poiquilocitos en presencia de una temperatura corporal, ¿no? En este caso 37 grados centígrados. Vamos a formar estos poiquilocitos. También pues hay que fijación glutaraldehído, electroforesis de proteínas, estudio molecular en los padres, porque muchas veces pues todas estas tienen que ver cómo vengan los genes de papá y mamá. Por eso, muchachas jóvenes, ya no se fijen si son bonitas o si están guapos los vatos, pidan su estudio molecular, no les vaya a salir un chamaco con todas esas alteraciones. ¿Vale? Así que primero, estudio molecular. ¿Con qué lo tengo que diferenciar? Vean. Ese es el problema de este tipo de anemias, ¿no? Que, que tengo que tener una cierta expertise, tengo que saber qué debo de buscar, porque les decía, puedo confundirla con anemia ferropénica. Claro, la anemia ferropénica descompensada va a haber presencia de liptocitos. Sin embargo, el liptocito va a ser hipocrómico, a diferencia de la hereditaria, de liptocitosis, que es normocrómico. Ahí lo puedo empezar a diferenciar, bueno, ya no es ferropénico. Puede haber de la anemia megaloblástica, claro, porque hay células grandes. El caso de la anemia megaloblástica tenemos los macrovalocitos. Sin embargo, es una forma más ovalada, más que elíptica. Y la cantidad de
Perdón, muchachos, se me fue el internet aquí en la casa. Qué bueno que todavía están ahí. ¿En qué me quedé? Si alguien me puede recordar. ¿En qué estábamos? Estaba una presentación de las anemias ferropénicas. Ah, ok. A ver, vamos. Perdón, se me fue el internet también aquí en la casa. Ok. Ok, estábamos en esta, ¿verdad? El diagnóstico diferencial. Les comentaba, nosotros podemos, nos se pueden confundir. ¿Por qué? Porque les decía que la anemia ferropénica, en casos ya graves, puede haber presencia de liptocitos. Sin embargo, la diferencia es que estos liptocitos son hipocrómicos. Si se fijan, si se acuerdan de las fotografías que pasé, se ve nada más, inclusive como si se viera nada más en pura orillita, como si fuera la pura orillita la que se viera, ¿no? A diferencia de una liptocitosis hereditaria, en el cual pues se ve completamente homogénea la cantidad de hemoglobina. En caso de las anemias megaloblásticas, generalmente lo que vemos son macroovalocitos, o sea, células grandes pero en forma ovalada, a diferencia de la eritrocitosis, que es una forma más elíptica, significa más alargada y más angosta, a diferencia del macrovalocito. Y bueno, la cantidad de hemoglobina también es diferente. En el caso de las anemias deseritropoyéticas, pues bueno, tendríamos que revisar médula ósea, ver que hay alteraciones citomorfológicas en los eritroblastos para poderlas diferenciar. Caso similar con las mielofibrosis o los síndromes mielodisplásticos, periodisplásticos o mieloproliferativos, también tendríamos que ver médula ósea. En el caso de anemias o hemolíticas por enzimopatías, como el caso de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o de la piruvato-sinasa, pues esas tendríamos que ver precisamente otra vez ese corrimiento electroforético para ver qué enzima metabólica está deficiente, ¿no? También puede. Aquí generalmente no es que haya presencia tanto del esferocito, sino simplemente por el proceso hemolítico impresionante que puede haber. Esferocitosis hereditaria, porque dijimos que hay partes transitorias donde puede haber una esferoeliptocitosis o esferoeliptocitos, pero es por la forma transitoria en el cual se está formando del eritrocito al esferocito, puede similar a un eliptocito, ¿no? Y puedes tener formas similares. Pero aquí el eliptocito no es tan alargado en la forma de como cigarro, como se ve, sino se ve así como un poquito ovaladito, ¿no? Como si fuera un ovalocito más que un eliptocito. También hay que tener en cuenta los antecedentes personales del paciente. Si mamá o papá está afectado, generalmente el producto va a estar afectado. También, pues, a veces hay eliptocitosis de hemoglobinas heterocigotas o de otro tipo de hemoglobinas. Y algo que también nos puede ocurrir, principalmente cuando estamos iniciando, y generalmente ocurre cuando vemos estos temas un poquito más específicos que al momento que estamos en adiestramiento, nosotros al momento de hacer el corrimiento del extendido sanguíneo le ponemos mucha fuerza, ¿no? Entonces, al momento de hacer el extendido podemos hacer que los eritrocitos se rompan o se deformen, ¿no? Que es lo más común, que se deformen y podemos confundir con eriptocitosis, un eritrocito que se modificó, que quedó con la estructura alterada, pero fue por el extendido sanguíneo, ¿no? En este caso, pues generalmente esos eliptocitos, pseudoeliptocitos, pues se van a encontrar en la parte de la cola. ¿Por qué? Porque es la parte donde mayor fricción hay y por lo tanto el eritrocito se puede alargar o destruir más fácilmente, ¿no? Sin embargo, generalmente en esta parte de la cola, pues todos los eritrocitos van a estar así como si estuvieran alineados, como si estuvieran formaditos. Y normalmente ¿cómo se llama? Eritrocitos, pues los eritrocitos van a estar distribuidos de forma azarosa, ¿no? Entonces aquí sí va a estar como si estuvieran formaditos, pero especialmente por eso, porque lo hicimos con mucha fuerza y formamos, o deformamos, más bien dicho, deformamos al eritrocito al momento de hacer el extendido sanguíneo. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado. Y las complicaciones muy similares a la esferocitosis, pues la anemia hemolítica, puede haber crisis aplásica por el incremento en la producción al estar sobreestimulando la producción de eritrocitos como mecanismo compensatorio.
Obviamente esos pacientes como no tienen cura, pues hay que hacer transfusiones sanguíneas de forma constante, dependiendo obviamente de la severidad. Dijimos, los que son asintomáticos o portadores o silentes, pues generalmente no requieren tratamiento, ¿no? Ellos tienen su problema de eritrocitosis, pero no tienen ningún mayor otro problema. ¿Por qué? Porque el daño en las espectrinas es muy limitado y pues no tiene tanta alteración, va a tener eritrocitos normales que los va a ayudar a compensar esos eritrocitos alterados. Sin embargo, en cuestiones ya avanzadas o muy graves, pues va a necesitar transfusión sanguínea el paciente. Y el próximo semestre en Banco de Sangre vamos a ver que, bueno, las reacciones post-transfusionales son muy frecuentes en pacientes que son politransfundidos. ¿Por qué? Porque voy a estar tomando y mi organismo se va a estar presentando antígenos diferentes a los propios en cada transfusión. Aunque tengan compatibilidad de grupo AB0RH, vamos a ver que en muchos casos no es suficiente. Hay otros tipos de antígenos que nos pueden dar otro tipo de patologías y reacciones importantes, ¿no? Además, ha aumentado el riesgo de alguna infección, principalmente viral, que son las que ocasionan las crisis hemolíticas, principalmente los virus, este, que pudieran estar en esa transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, todo esto, la politransfusión y el riesgo de las infecciones, pueden darme o originarme que haya un riesgo de reacción, entre ellos, pues que haya una crisis hemolítica. Tratamiento, pues digo, son enfermedades genéticas, incurables, sin embargo, bueno, se da tratamiento paliativo, cuidados generales, las transfusiones en los casos graves, suplementación con ácido fólico, por ejemplo, para si hay una hemólisis significativa. ¿Por qué? Porque como va a haber producción de eritrocitos acelerada, pues hay que dar el ácido fólico para que esa producción de eritrocitos pues, sea lo más normal, entre comillas, posible, ¿no? Entonces hay que suplementar con ácido fólico y vitamina B12, en dado caso si hay una deficiencia también de esta vitamina, pero principalmente ácido fólico. En casos graves, pues no hay más, de igual que en la esferocitosis hereditaria, pues una esplenectomía, ¿no? Va a depender del grado de anemia, el grado de la cantidad o la frecuencia de crisis hemolíticas y obviamente pues eh, el daño eritrocitario que es presente, ¿no? Hay que recordar que esto pues va a ayudarle al paciente a que no tenga esas crisis hemorrágicas más tan frecuentes. Sin embargo, pues no va a curarlo. Y bueno, también cuando hay esplenectomía, se me pasaba a decirle, en cualquier caso, no nada más en eritrocitosis, también esferocitosis o en cualquier otra anemia o patología que tenga que haber la esplenectomía, debe tener el paciente vacuna contra diferentes infecciones, ¿no? Como hemófilos influenza, neumococo, meningococo, etcétera, antes de proceder. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No hay dudas o preguntas? Si no hay dudas o preguntas, tengo la grabación.